En esta parte vamos a aprender cómo trabajar con variables en Julia. Principalmente nos interesan tres tipos de variable, lo que son escalares, lo que son vectores y lo que son matrices, ya que recordemos que no vamos a entrar en el trasfondo de la programación con Julia, no vamos a entrar en conceptos fuertes de programación, pero sí requerimos algunas ideas básicas o nociones básicas de programación para entender el funcionamiento de Julia. En este caso, aunque no voy a entrar en la parte de cómo es que se almacenan en memoria las variables, sí vamos a entender cómo trabajar con variables, más no cómo trabajan las variables, que eso ya sería prácticamente en algo enfocado completamente a programación. Nosotros nos vamos a estar enfocando en la utilidad de las variables. Entonces, en este caso, pues aprenderemos cómo es una variable para un escalar, cómo es una variable para un vector y cómo es una variable para un arreglo o para una matriz. ¿Cómo podemos operar con ellas? Recordemos que en álgebra lineal podemos hacer multiplicaciones por escalar, multiplicaciones de vectores por matrices y multiplicaciones de matrices por matrices. Aunque en Julia veremos que hay otra definición de multiplicaciones que en algunos momentos nos va a ser de mucha utilidad. Bien, ¿qué vamos a entender por una variable dentro de Julia? Entonces, cuando nosotros trabajamos por variables, cuando trabajamos con variables, quiere decir que estos valores o estos objetos van a almacenar información que nosotros les estemos asignando. Y aquí es importante esa palabra de asignar. La palabra de asignar quiere decir que a un identificador, a un símbolo que me represente algo, le voy a asignar un valor. Esto es similar a cuando utilizamos variables en matemáticas. Las variables representan expresiones grandes. Por ejemplo, cuando en matemáticas hablo de un conjunto A y lo defino de esta manera, son todos los elementos X tales que cumplen una propiedad P de X, en este caso, pues resulta que para no estar escribiendo todo esto que tengo aquí a la derecha, pues simplemente cuando haga referencia a ello utilizo el símbolo A. Entonces, esto es lo mismo que va a pasar en programación. Una variable me va a identificar un valor. ¿Dónde está ese valor? Ese valor está almacenado en la memoria RAM. Como les dije, no vamos a entrar en detalle de cómo se están almacenando ahí, cómo se juega con la memoria. Cuando queremos optimizar nuestros programas, optimizarlos a un nivel elevado, sí necesitamos conocer ese tipo de conceptos, esas cosas que pasan en programación. Cómo se almacena un entero, cómo se almacena un número racional. Porque una de las cosas que vamos a ver aquí es que no podemos trabajar con toda la colección de números reales. Si bien podemos trabajar con complejos y podemos trabajar con racionales, ni siquiera de los racionales podremos trabajar con todos. Entonces, para nosotros una variable no va a ser más que un símbolo que me representa ciertas expresiones en el lenguaje de programación. En nuestro caso, en Julia nos interesan tres tipos de expresiones, lo que son escalares, lo que son vectores y lo que son matrices. Ahora, en un lenguaje de programación normal o en una clase de programación normal, vectores y matrices no serían considerados como variables. Son colecciones de variables al final del día, pero para nosotros sí los vamos a estar interpretando como esto, ya que vamos a poder operar directamente con ellos. No necesitamos hacer trabajo adicional. ¿A qué me refiero con operar con ellos? Por ejemplo, voy a poder hacer la multiplicación de matrices sin tener que crear yo el programa que multiplique matrices. La creación del programa sí lo vamos a ver posteriormente, de hecho esa era la idea de ver lo que es el algoritmo de matriz por vector, porque lo vamos a transcribir a Julia, pero podemos hacer multiplicaciones de matrices directamente, sin hacer ese trabajo extra que incluso se va a ver después. Entonces, por eso es que estoy tratando a los vectores y a las matrices como un tipo de variable, y no como arreglos, como se conocerían en otros lenguajes de programación. En otros lenguajes de programación, al final del día, estos son conocidos como arreglos.
que, dicho de otra forma, no son más que colecciones de variables. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando con estos tres objetos, son escalares, vectores, matrices, todos los vamos a tener como si fuesen un tipo de variable y con ellos vamos a estar operando. Realmente en un lenguaje de programación necesitamos tres cosas para trabajar, que son variables, operadores y funciones. Y los operadores ya en la programación funcional, la programación de hoy en día, utilizan o son solamente un caso particular de funciones. Entonces, en todo lenguaje de programación siempre nos tenemos que preocupar por tener variables y operadores. Igual, estos operadores son los que tenemos de suma, resta. Aquí sí es importante definir la multiplicación, división separadamente. La resta también separarla de la suma. Son cosas diferentes. Ahorita veremos por qué. Operaciones a nivel de bit, operadores lógicos. Entonces, esto es lo importante cuando trabajamos en cualquier lenguaje de programación. Pero cuando comienza a surgir lo que es el paradigma de la programación funcional o cuando podemos separar nuestro programa en funciones, pues el otro objeto justamente son las funciones y los operadores caen en un caso particular de funciones. Entonces, con estas tres cosas ya podemos trabajar completamente en un lenguaje de programación. ¿Y aquí qué va a pasar? Bueno, pues resulta que ya tenemos las variables que se manipulan de estas tres formas. Entonces, ¿qué va a ser ahora al final de nosotros una variable? Pues como les dije, es un símbolo, por ejemplo, en este caso tenemos A, un identificador, que lo podemos interpretar como si fuese una bolsa, que va a almacenar un valor, ¿vale? El valor que nosotros queramos. Por ejemplo, A igual a 5. Este va a ser el valor. Y esto que está aquí de igual no significa lo mismo que en matemáticas. No es lo mismo, ¿vale? En programación esto se conoce como el operador de asignación. Quiere decir que al símbolo A le asignamos el número 5. Y ya de fondo está lo que les comentaba, que es almacenarse en memoria este valor. Entonces, aquí siempre tiene que ser de derecha a izquierda. El 5 se asigna a A. Y entonces esto quiere decir que el identificador o el símbolo A representará a un 5. Almacena o guarda un 5. Como les dije, el A se interpreta como si fuese una bolsa. En la bolsa identificada con A guardamos el 5. Y cada vez que yo abra la bolsa A, voy a sacar un 5 en este caso, a menos que le haya cambiado la asignación. Entonces, esto lo puedo leer como que A almacena un 5. Y entonces, ¿de qué me sirven las variables? Bueno, pues las variables lo que hacen, al ser un objeto que me permite almacenar otro tipo de objetos, pues resulta que cada vez que yo mande a llamar a la, lo único que estaré haciendo es extraer el valor que tiene guardado, en este caso el 5. ¿Vale? Entonces, si yo escribo A, se hará la extracción del 5 de esa bolsa y se hará su sustitución y se pondrá donde aparezca el A constantemente. Julia es un lenguaje derivado de Python. Esto quiere decir que al igual que Python, es un lenguaje que no es fuertemente tipificado. ¿A qué me refiero con ser fuertemente tipificado? En otros lenguajes de programación, como pueden ser C++ o Java, siempre tenemos que indicar qué tipo de valor vamos a almacenar. Y no me refiero a lo de escalar, vector o matriz, sino me refiero a si es un entero, un racional, un carácter, una cadena de caracteres, o sea, una palabra, una variable booleana.
Entonces, todos esos son tipos de variable. Aquí en Julia no tenemos que indicar si estamos diciendo este 5 es un entero o es un flotante. Julia se va a encargar en automático de interpretar al momento de compilar el código qué tipo de valor está almacenando. Por ejemplo, aquí va a decir que A está almacenando un número entero. Entonces, como tipos de variable, solamente como una nota que podemos tener en cuenta, tipos de variable, pues al final tenemos enteros, que son abreviados con la palabra int, y lo voy a poner en minúscula, int, que son enteros. Tenemos números flotantes, que no son otra cosa más que racionales. Tenemos caracteres. Esto sí lo tengo que escribir, que son símbolos que utilizamos en nuestro alfabeto, no solamente las letras, estoy hablando también de los signos de puntuación, como pueden ser coma, punto y coma, llave de cerrar, llave de abrir, corchetes. Todos estos están enfocados en este símbolo de carácter. Por lo regular se utilizan código ASCII o código UTF-8. Y uno adicional son los strings, que son cadenas de caracteres, pero les vamos a llamar que son palabras. No es lo mismo una palabra a un carácter. Una palabra es una serie de caracteres. Por ejemplo, la palabra casa tiene 3 caracteres, la C, la A, la S y la A. Entonces, dije 3, tiene 4 caracteres, la C, la A, la S y la A. Entonces, tiene esos 4 caracteres. Las dos A se interpretan de manera independiente y eso sería un string, toda la palabra casa. Mientras que los caracteres son la C, la primera A, la S y la segunda A. Entonces, son cosas diferentes. Y el último tipo de variable que nos va a interesar son los booleanos. ¿Cuáles son los booleanos? Bueno, pues solamente son elementos del conjunto 0 y 1, o falso y verdadero. Entonces, estos son los tipos de variable con los que podemos trabajar. Ahora les comentaba, no podemos trabajar con todo el conjunto de números enteros ni con todo el conjunto de números racionales. Es más, al conjunto finito de esos números con el que estamos restringidos a trabajar se les conoce como números computables. Son números que pueden ser representados en una computadora. Entonces tenemos que tener en consideración eso. Cuando ya tenemos un número entero que es mayor del último número que puede ser computable, se considera como infinito. Por ejemplo, supongamos que el último entero que puede ser representado es 1.000.000. Entonces, si nosotros llegáramos a trabajar con 1.000.001, ese 1.000.001 ya se considera como infinito. ¿Cuántos enteros podemos trabajar? Bueno, tenemos un total de 2 a la 64 enteros. Y eso hay que dividirlo entre 2, porque una parte son positivos y otra parte son negativos, y todavía de los negativos hay que quitarle una cierta parte por el signo. Entonces, no tenemos tantos números como quisiéramos, pero son suficientes para un trabajo básico. En computación de alto rendimiento, en computación de alta precisión, se trabajan con enteros de mayor capacidad. Lo mismo pasa con los flotantes o con los racionales. Los flotantes o racionales, aquí los vamos a denotar con el punto decimal o con notación científica. Tienen cierta forma de almacenarse en memoria, que se ve mucho en métodos numéricos o análisis numérico. Y de igual manera tenemos una cantidad limitada de racionales. Es más, no están distribuidos uniformemente. Entre más estemos cerca de infinito, por ejemplo, la separación entre dos racionales es más grande. Entre dos racionales computables es más grande. Entre más cerca del cero estamos más cerca de un error, como si trabajáramos con la función 1 en x. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando trabajamos con números flotantes. De hecho, a estos se les conocen
como números problemáticos por el hecho de que pueden causar problemas de redondeo. Con los números racionales flotantes o los números racionales computables se tienen que hacer muchas operaciones de redondeo. Y hay de diferentes tipos de redondeo. Con la función piso, con la función techo, con la función parte entera, con la función al valor más próximo. Hay demasiadas funciones de redondeo que no siempre nos conviene la tradicional de que si rebasa 0.5 lo redondeamos hacia arriba, que se lo conoce como redondeo al más cercano, o si es menor a 0.5 lo redondeamos hacia abajo. Entonces, no siempre funciona una u otra. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con racionales. Entonces en Julia pues no nos vamos a preocupar por tener que estar escribiendo eso. ¿Por qué lo comentaba? Bueno, porque esto que nosotros escribimos aquí en Julia de a igual a 5, en otro lenguaje como C++ o Java, tendríamos que escribir el tipo de variable que va a almacenar a y luego asignarle la variable entera. Esto tendría que ser en C++ y en Java. Tendríamos que escribir esto, ya que son lenguajes fuertemente tipificados. Si no indico el tipo de variable que es a, no va a funcionar mi código en C++ y en Java. Mientras que en Julia no es fuertemente tipificado. Sí hay una tipificación en Julia. Sí es importante trabajar con enteros o flotantes en algunos casos, dependerá de nosotros, pero Julia se encarga de eso. Nosotros no tenemos que estarnos preocupando tanto en conceptos básicos, como les dije, en optimización si ya es necesario. No tenemos que preocuparnos tanto por el tipo de variable. No tenemos que hacer toda esta sintaxis de aquí. Entonces, ¿cómo declaramos una variable en Julia? Pues lo acabo de decir, utilizamos el operador de asignación. ¿Vale? Entonces, el operador de asignación también va a tener otros comportamientos extraños, a diferencia del símbolo de igual en matemáticas. Me voy a la terminal de Julia. ¿Vale? Entro a la terminal. Déjenme abrirse de documentos diagonal Julia. ¿Vale? Déjenme ver aquí que tengo cd variables. Entro a la carpeta de variables, que es donde voy a estar guardando este programa. Y aquí entro al modo, al REPL de Julia. O vamos a llamarle de ahora en adelante modo Julia. ¿Vale? Entonces, cuando yo declaro una variable en Julia, solamente necesito poner un símbolo y luego utilizar el operador de asignación. En este caso queríamos a igual a 5. ¿Vale? Entonces, a partir de este momento ya existe la variable a. Ya creé la bolsa que se identifica con la a. Ahora, cada vez que quiera sacar el valor que tiene almacenado esa bolsa, solamente escribo su símbolo o su identificador. En este caso, si yo escribo A, me devuelve el valor que está almacenado en dicha bolsa. Entonces, ya tengo esto. ¿Qué pasa cuando trato de llamar una variable que no he declarado, que no he inicializado? Al proceso de crear o de asignarle un valor a la variable, le vamos a llamar asignación o inicialización. Inicialización, cuando es la primera vez que escribimos a igual a 5, por ejemplo, esto sería una inicialización. Una asignación ahora sería, por ejemplo, volver a escribir a igual a 3. En este caso, lo que va a hacer Julia es, tomo la bolsa identificada con A. Veo que ya tiene contenido ahí, que es un 5. Saco el 5 y lo elimino. Adiós a ese 5. Y ahora vuelvo a agregar un 3. Ahora agrego un 3. Y la bolsa ya no guarda el 5, guarda el 3. Entonces estamos asignando un nuevo valor a la variable a. Entonces escribo a igual a 3. Ya se hizo la modificación. Y escribo a. Entonces, a la primera línea donde declaré el valor de a, le conocemos como inicialización. Mientras que en otras asignaciones, pues justamente solo les llamamos asignación. Entonces, cuando es la primera vez que lo declaro, es inicialización. Todas las demás serán asignaciones o reasignaciones. Entonces, solo existe una inicialización. Ahora,
¿Qué pasa cuando tengo una variable que no he inicializado? Me va a marcar un error. No encuentra a B o B no está definido en este entorno de ejecución. ¿Vale? Yo no he declarado en todo lo que he escrito de Julia, no he declarado cuánto vale B o si B almacena algo. Esa bolsa está vacía, no tiene nada. Entonces, tengo que declararle un valor y escribo B igual. Ahora, ¿qué pasa si escribo 2.0? Pues B almacena 2.0 y no 2. ¿Cuál es la diferencia entre escribir, por ejemplo, B igual a 2 y B igual a 2.0? Operacionalmente van a ser lo mismo en teoría, pero cuando involucremos operaciones de redondeo puede haber algunos conflictos. ¿Vale? Son expresiones como 1.99999 periódico, que sabemos que es 2. Si nos llegan a dar resultados así y no lo declaramos como con números con punto decimal o con expresión decimal, entonces se va a redondear hacia un entero. Nos daría el 2 que estaríamos esperando nosotros, o si trabajamos con números flotantes o con números con punto decimal, no va a ser el redondo y se va a quedar como 1.9999999. Entonces, la diferencia principal en esto es que a esto se le conoce como una variable de tipo entero. Esto Julia lo interpreta como un entero y esto Julia lo interpreta como un flotante o como un número racional. Entonces, es diferente la forma en que se trabajan con números flotantes y con enteros. El redondeo resulta diferente cuando empezamos a hacer operaciones. Si no tenemos inconvenientes con redondeo, pues podemos trabajar indiferentemente con los dos, y ya cuando hagamos operaciones sí tenemos que tener cuidado pues con el resultado, la aproximación que vamos a obtener. Entonces, de inicio parece que no son cosas diferentes. Nosotros en matemáticas sabemos que 2 es lo mismo que 2.0, pero en Julia como tal detectará un tipo de variable u otro. Les dije que este lenguaje no es fuertemente tipificado, pero sí tiene una tipificación. Entonces sí puede detectar cuándo es un entero y cuándo es un flotante. Y esto lo hace para obtener el mayor rendimiento posible cuando comience a hacer operaciones. Como les dije, muchas de las situaciones que se nos complican con los flotantes es cuando se involucra el redondeo. Entonces, aquí B es una variable de tipo flotante. Por ejemplo, voy a escribir este comando type of, ¿vale? Así lo escribo, y entre paréntesis pongo la B, todo pegado, ¿vale? Todo junto. Type of B. Estoy llamando a la función type of, esto lo veremos más adelante. Me dice que B es de tipo flotante. El de 64 tiene que ver con los 64 bits, que es la cantidad de bits que utiliza para almacenarse en memoria. Como les dije, no vamos a entrar en detalles en eso. Y en cambio, si escribo type of A, cierro paréntesis, me dice que es un entero. Porque el A lo declaré como 5 y no como, como 3 y no como 3.0. ¿Vale? La gran ventaja de Julia que no sea fuertemente tipificado es que, por ejemplo, si yo escribo B igual a 2, ¿vale? Hace el cambio. Ahora si yo pongo type of B, ya me devuelve que B es un entero. Hace completamente el cambio sin yo tenerme que preocuparme que la primera vez que declaré a B era un flotante, cosa que en lenguajes como C++ y Java o lenguajes fuertemente tipificados no puedo hacer. Esto no lo puedo hacer en C++ o en Java. Si B fue declarado como entero, a partir de ese momento B siempre tendrá que ser un entero. No puedo asignarle otros valores. En este caso, B en un inicio era un flotante y posteriormente lo cambiamos a un entero. Y no hay ningún problema en Julia. Julia se encarga de hacer todos los cambios necesarios para obtener lo que yo estoy queriendo. Y de hecho esto es algo que hereda completamente de Python. ¿Vale? Digo, hay otros lenguajes que hacen lo mismo, como JavaScript y lenguajes similares. Pero en Julia se hereda de Python. Entonces, esta es la forma en que podemos trabajar con variables directamente en Julia. Por ejemplo, ¿de qué me sirve a mí almacenar variables? Pues porque voy a operar con ellas.
voy a estar trabajando constantemente con ellas. Si yo quisiera realizar la multiplicación de 3 por 2 varias veces, pues en lugar de escribir toda la operación 3 por 2, guardo mejor el resultado en una bolsa y luego mando a llamar a esa bolsa, mando a sacar el resultado de esa bolsa. Para esto nos van a servir las variables. Y entonces, como les mencioné, Julia nos permite trabajar con 3 casos particulares de variable muy útiles para el álgebra lineal: los escalares, los vectores y las matrices. ¿Cómo vamos a trabajar primero con un escalar? Bueno, la forma de trabajar con un escalar es esta que estamos haciendo aquí. Lo único que necesitamos declarar cuando trabajamos con escalares es solamente declarar el identificador y el símbolo. El símbolo, el operador de asignación y el valor del escalar. ¿Vale? Entonces, este sería un escalar en Julia. Los vectores y las matrices. De aquí, en ambos va a ser importante utilizar los corchetes. Los corchetes nos van a permitir identificar estos dos valores, tanto a los vectores como a las matrices. ¿Qué los va a diferenciar de uno u otro? Pues van a ser el uso de los símbolos de coma, los símbolos de punto y coma e incluso los espacios en blanco también van a ser útiles. De vectores tenemos que tener mucho cuidado, porque no es lo mismo trabajar con un vector fila que con un vector columna. Recordemos que aquí tenemos las filas. Déjenme ponerlo aquí. Filas y columnas. De manera natural, vamos a trabajar con columnas como vectores. ¿Vale? Entonces, en vectores tenemos estas dos formas de trabajar. Y bien, ¿cómo declaro un vector? Bueno, yo lo voy a poner en este momento como X. ¿Vale? Es mi identificador. Siempre necesito un identificador. Igual a el operador de asignación. Abro corchetes. Y por ejemplo, lo voy a rellenar con el valor 1, 2, 3. ¿Vale? En este caso, yo estoy dando un espacio. ¿Vale? Vean que entre cada uno de los elementos que hay aquí, estoy dando un espacio. Es 1, 2, 3. Ese espacio que está ahí es sumamente importante porque esto está asociado con las filas. De hecho, vean que Julia me está diciendo que es una matriz de tamaño 1 por 3 y no un vector. Pero nosotros podemos trabajar indiferentemente con ellos. Esto es la forma de declarar un vector fila. ¿Cómo trabajamos con un vector columna? Bueno, vamos a sobreescribir el valor de X. Y ahora vamos a ponerle una coma seguida o una coma posterior al número que vayamos a almacenar en cada componente del vector. Entonces, en este caso ya obtenemos una columna. Y vean que aquí Julia ya me marcó que es un vector. ¿Vale? La palabra a través de int64 es que es un vector o una matriz cuyas entradas o cuyas componentes todas son números enteros. Me dice la cantidad de elementos que tiene el vector o la cantidad de componentes que tiene o las dimensiones de la matriz. Entonces, para declarar una columna, escribimos x igual a 1, 2, 3. Entonces, aquí podemos utilizar otra notación. Recuerden que si yo utilizo las flechas de arriba y abajo, puedo repetir el comando y empezar a moverme con las mismas flechas hacia la izquierda o hacia la derecha para hacer modificaciones. En este caso puedo poner los símbolos de punto y coma, ¿vale? Y vuelvo a obtener un vector. ¿Por qué es indiferente la coma y el punto y coma en vectores?
porque al final los vectores columna, recuerden que también son matrices de tamaño 3 por 1, en este caso que estamos haciendo, son matrices de tamaño n por 1. Entonces, las filas de una matriz, ahorita lo vamos a ver. Entonces, como los vectores columna también son matrices de tamaño n por 1, pues podemos utilizar para separar las filas con punto y coma, como si fueran matrices. Entonces, una alternativa para escribir un vector columna es utilizar x igual a 1, punto y coma, 2, punto y coma, 3. Entonces, esta es la forma en que trabajamos con vectores o declaramos vectores dentro de Julia. Entonces, escalares simplemente es con escribir la variable, el operador de asignación y el valor que queramos. Por ejemplo, ahí A vale 5. Vectores, recordemos que en álgebra lineal vamos a estar trabajando con vectores columna. Ponemos 1, 2, 3. Así. Y ya obtenemos nuestro vector columna. ¿Vale? ¿Cómo guardamos las matrices? Bueno, las matrices las vamos a declarar igual un identificador, el operador de asignación, ¿vale? Y luego otra vez van a ser los corchetes. Los corchetes siempre que trabajemos con arreglos. Cuando hago referencia a la palabra arreglos, me refiero tanto a matrices como a vectores. Cuando trabajo con arreglos, siempre trabajo con corchetes. Y entonces, en este caso, yo escribo 1, 2, 3, ¿vale? Noten el espacio que hay entre cada elemento. Luego escribo punto y coma, 4, 5, 6. Vuelvo a escribir punto y coma, 7, 8, 9. Vuelvo a escribir punto y coma, 10, 11, 12. ¿Vale? ¿Qué estoy haciendo aquí? Bueno, en este caso estoy declarando una matriz que tiene 4 filas y 3 columnas. ¿Vale? Siempre es importante que lo que tengo entre los punto y coma tenga la misma cantidad de elementos. La primera vez que aparece el punto y coma, antes de él hay 3 elementos, el 1, el 2 y el 3. Para el segundo punto y coma, antes de él hay otros 3 elementos. Para el tercero hay otros 3 elementos y al final hay otros 3 elementos. Porque tienen que tener la misma cantidad de elementos según la cantidad de columnas que estemos trabajando. Entonces, en este caso declaré una matriz con 4 filas, 3 columnas. Entonces, cada elemento de la columna en cada fila se separa por un espacio y cada fila se separa por el punto y coma. Por eso les comentaba que acá arriba es exactamente el utilizar el punto y coma equivalente a la coma, porque el punto y coma separa filas en las matrices. Entonces, así declaramos otra matriz. Por ejemplo, veamos qué pasa si yo, por ejemplo, en la tercera fila le agrego otro número, así, 5. Vean que todas las filas tienen 3 elementos, salvo esta que acabo de modificar que tiene 4. Entonces, en este caso me está marcando un error porque eso que estaríamos definiendo no es una matriz. ¿Vale? Lo que estaríamos diciendo es que estamos construyendo un objeto que se ve así. A igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego como lo puse es 5, 7, 8, 9. 5, 7, 8, 9. Y luego sería 10, 11 y 12. Estaríamos creando algo como esto. Y esto pues no es una matriz como lo hemos visto. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo declaramos las matrices. Entonces, en este caso, recordemos que es la matriz, es el identificador, luego vienen los corchetes y luego podemos escribir 1, 2, 3, punto y coma. No es necesario dar el interlineado aquí, yo lo puedo escribir. Lo voy a escribir de esta manera: 4, 5, 6, punto y coma, 7, 8, 9, punto y coma,
10, 11, 12 y cierro los corchetes. Incluso cuando declaro en Julia una matriz, si quiero que sea legible que estoy trabajando con una matriz, puedo hacerlo así tal cual como lo escribí en el código, en Journal. Entonces escribo 1, 2, 3, pongo Enter, doy un espacio, una tabulación, 4, 5, 6, pongo punto y coma, 7, 8, 7, 8, 9, nunca me olvido del espacio, 10, 11, 12. ¿Vale? Eso sería si yo quisiera hacer más legible la declaración de la matriz A. Entonces, ya tengo mi matriz A guardada. Incluso vean otra vez que aquí Julia me aparece que esto es una matriz de tamaño 4×3. Entonces, esta es la forma en que vamos a almacenar escalares, vectores y matrices dentro de Julia. Después veremos cómo podemos operar con ellos, hacer multiplicaciones con ellos. Va a ser lo siguiente que vamos a ver. Ahora, nada más como acotación, porque sí lo vamos a necesitar, vamos a hablar de otro tipo de variable de las que tenemos aquí, que es con las que vamos a trabajar. Estas de escalares, vectores y matrices son los principales que vamos a utilizar. Realmente caracteres, strings, no van a ser de nuestro interés como tal. Como les dije, vamos a estar enfocados en la programación funcional, lo que quiere decir que no vamos a estar centrados en imprimir resultados, en imprimir palabras y cosas así. Y solo nos queremos obtener resultados en estos tres tipos de objetos. Queremos obtener un escalar, un vector o una matriz. Lo de int y float vienen implícitos cuando estemos trabajando con matrices. Pero los que sí vamos a ocupar son los booleanos, ¿vale? Las variables booleanas o booleanos son las que se encargan de manipular parte de lógica. Entonces, los booleanos, aquí me falta una los booleanos son aquellos elementos que pertenecen a un conjunto muy simple, que es el de falso y verdadero. ¿Por qué lo escribo con estas dos palabras y no como 0, 1? Porque Julia trabaja con estas dos. Pero igual, como en la mayoría de lenguajes de programación, el falso lo interpreta como un 0 y el verdadero lo interpreta como un 1. Entonces, yo puedo declarar una variable de tipo booleana. Por ejemplo, puedo escribir A igual a verdadero. Bueno, como ya tengo A declarada como un escalar, no quiero sobreescribir, vamos a ponerle L igual a verdadero, ¿vale? O L igual a falso. ¿Por qué van a ser importantes para nosotros los booleanos? Porque los booleanos me van a permitir evaluar lo que se conoce como sentencias de control. Cuando trabajemos con ciclos, por ejemplo, para la multiplicación de matriz por vector, el ciclo for se encarga de la pregunta de saber si continuamos en el ciclo o no. Implícitamente hay un booleano ahí. Cuando tratemos de realizar ciertas acciones dependiendo del valor de una variable, vamos a estar utilizando booleanos. Los booleanos utilizan los operadores lógicos, el operador de AND, el operador de OR, el operador de XOR, que es el O exclusivo, el operador de AND, OR, que son las negaciones de AND y las negaciones de OR. ¿Vale? Mayor que, mayor o igual que, menor o igual que. Son los operadores con los que vamos a estar trabajando con booleanos. Igual los vamos a ver en la siguiente parte, que es trabajar con operadores. ¿Vale? Son un caso muy particular. Y con los booleanos, pues siempre hay que tener en cuenta una cosa. Cuando trabajamos con booleanos en Julia, siempre utilizamos la palabra true con la T en minúscula. Porque hay lenguajes de programación que esta palabra ponen la primera letra con mayúscula. Entonces aquí es con minúscula la palabra. Toda la palabra tiene que ser con minúscula. Y esto lo va a identificar como un booleano. Si yo escribo otra vez type of L, ¿vale? Me dice que es un booleano o bol, que es una abreviación de boolean. Entonces,
es importante que tengamos en mente esto. Estos van a ser los pocos casos de variables donde no voy a utilizar un almacenamiento específico así como lo hice aquí, con L y le asigno el valor de verdadero. No va a ser esa situación, no va a pasar eso. La mayoría de las veces va a estar implícito en una expresión lógica, donde hacemos una comparación. Por ejemplo, yo les dije que el símbolo de igual en Julia o en cualquier lenguaje de programación ya no significa lo que hacemos en matemáticas, pero sí tenemos el operador de comparación o de equivalencia en programación, que es utilizando 2 veces el símbolo de igual. Si escribimos 2 símbolos de igual, entonces este va a ser el de comparación, el que utilizamos en matemáticas, y nos va a retornar o nos va a devolver un booleano. Si yo escribo A igual a B, ¿vale?, me devuelve que es falso, porque A vale 5 y B vale 2. Entonces no son lo mismo. Entonces, trabajar con booleanos me va a ser de mucha ayuda cuando estemos comparando resultados. Y booleanos solamente toman 2 valores, verdadero o falso. Si han trabajado en electrónica con lo que se conocen como compuertas lógicas, pues entonces ya estarán familiarizados con este tipo de operaciones. Es exactamente lo mismo. Las tablas de verdad de matemáticas se aplican en estos casos. ¿Vale? Igual vamos a tener los operadores de AND, el operador de OR, ¿vale?, dentro de las comparaciones. Aunque Julia simplifica eso a diferencia de muchos otros lenguajes. Podemos hacer encadenación. Pero siempre es importante que los booleanos solamente trabajan con verdadero o falso y nos van a permitir evaluar expresiones de comparación o expresiones lógicas. Y ahora, no confundir con lo que también voy a mencionar, no lo vamos a ver porque realmente no lo vamos a estar ocupando, con lo que se conocen como operaciones a nivel de bit. Las operaciones a nivel de bit también utilizan las tablas de lógica, las tablas de verdad, pero ya es a nivel de números binarios. Entonces no es lo mismo. Ambos respetan las tablas de verdad, pero son operaciones diferentes, son cosas diferentes. Una cosa es trabajar con números binarios, que es trabajar con todos los números de computación, trabajar con la forma en que se almacenan, y otra cosa es trabajar con booleanos, donde solamente trabajamos con verdadero y falso, no más, no hay más combinaciones de esos. ¿Vale? Entonces, espero que haya quedado claro cómo almacenar una variable en Julia, y ya la siguiente vez, pues ahora sí veremos cómo operar con esas variables.